¿Quién pide permiso para pensar? Nosotros, desde la Facultad de Filosofía de la UAC, tampoco. Bienvenidos a Ética sin Permiso, el territorio sonoro donde desenterramos las preguntas que las jerarquías esfuman y donde desobedecemos la idea de que la bioética, la tecnología y la filosofía son temas neutrales. Frente a chips que mapean cerebros y algoritmos que dictan vidas, nosotros preguntamos, ¿para quién se diseña ese futuro? ¿A quién beneficia? ¿A quién silencia? No somos observadores, somos partícipes. Y aquí la ética no se consulta, se piensa. Hola, bienvenidos a Escuchas de la Virtualidad. Están sintonizando un nuevo episodio de Bioethics News, un programa dentro del canal Ética sin Permiso, una plataforma que abre la palabra para la crítica, la resistencia y la imaginación política. Aquí no buscamos verdades absolutas, sino preguntas que incomoden y aperturen, pero sobre todo que nos permitan ver el mundo de otra manera. Hoy abordaremos un tema urgente y profundamente encarnado: las tensiones entre las epistemologías desde la carne y los procesos de patologización, discriminación y objetivación de las corporalidades gordas. Nos acompaña la maestra Carla Elena Rodríguez Ramírez, con quien conversaremos sobre cómo el conocimiento de los cuerpos se produce, quién lo valida y qué implicaciones éticas tiene vivir en un cuerpo que ha sido históricamente medicalizado, vigilado y estigmatizado. Antes de comenzar, revisemos una noticia reciente que dialoga directamente con nuestro tema. Esta discusión ha sido retomada recientemente en medios como El País, en un artículo titulado La vuelta de la delgadez extrema disfrazada de salud, donde se analiza cómo el uso de medicamentos como la semaglutida ha contribuido a medicalizar ideales estéticos bajo el discurso de bienestar. En los últimos meses, se ha intensificado la discusión global sobre el uso de medicamentos como la semaglutida y terzipatida, originalmente diseñadas para tratar la diabetes tipo 2, pero que ahora son ampliamente utilizadas para la pérdida de peso. Estos fármacos han sido promovidos como soluciones innovadoras frente a lo que muchas instituciones médicas siguen denominando epidemia de obesidad. Sin embargo, su popularización ha abierto debates éticos importantes. ¿Hasta qué punto refuerzan la idea de que ciertos cuerpos deben ser corregidos? ¿Qué implicaciones tiene medicalizar el peso corporal como problema individual? ¿Quién tiene acceso a estos tratamientos y bajo qué discursos de salud o normalidad? Diversas voces críticas han señalado que este tipo de intervenciones puede reforzar lógicas de control corporal, más que atender a las condiciones estructurales que atraviesan la diversidad corporal. Y es justamente aquí donde se vuelve clave pensar en otras formas de producir conocimiento sobre el cuerpo. Para profundizar en estas preguntas, hoy nos acompaña la maestra Carla Elena Rodríguez Ramírez. Elena, muchas gracias por estar aquí en Bioethics News. Gracias por invitarme a hablar sobre esto. Bueno, pues para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿qué entendemos por epistemologías desde la carne? Es que es como súper complicado tal vez pensarlo desde ahí. Es un término en realidad que suena bastante interesante, pero que no existe como tal, ¿no? Entonces pensar epistemologías de la carne sería pensar justo en cómo situamos a los cuerpos, en cada uno de los cuerpos, y cómo es que esos cuerpos, o estas corporalidades, mejor dicho, también generan discursos y generan conocimiento, ¿no? Y cómo también son atravesados por discursos y conocimientos. Entonces, en ese sentido, podríamos hablar de epistemologías desde la carne, sobre todo enfocando, me parece, a cuerpos no hegemónicos, ¿no? Podríamos hablar epistemologías de la carne disca, podríamos hablar de epistemologías de la carne intersex, ¿no? Y justo el por qué me invitaste, pues ahora es como pensar desde la epistemología de la carne gorda, ¿no? O de una corporalidad gorda. Sí, ¿y por qué crees que es importante situar el conocimiento en el cuerpo y en la experiencia vivida? Híjole, yo creo que es fundamental, sobre todo pensando que el cuerpo históricamente ha sido tratado como una entidad, me parece, como aislada o de alguna manera estigmatizada.
en el sentido en que se piensa con estos arquetípicos, o estos arquetipos mejor dicho, de lo que se es como cuerpo, y entonces desde ahí ya tenemos un discurso de alguna manera dominante y que va estigmatizando también el cómo vivimos, ¿no? Y cómo nos movemos en esto que llamamos cotidianidad, cuando en realidad esa situación implica también muchísimas violencias, implica como muchísimas, pues sí, o sea, como violencias sistémicas que se propagan ante la imagen de lo que implica el cuerpo, ¿no? O lo que debería de ser un cuerpo. Entonces, en ese sentido, hablar de la experiencia de una cuerpa o una corporalidad gorda es muy diferente a hablarlo de una corporalidad normalizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que desde el ir a comprar ropa es una experiencia totalmente diferente, sí, ¿no? Y que puede ser incluso una experiencia sumamente violenta para una corporalidad gorda a una corporalidad que te digo, puede estar como normalizada, que en realidad no hay ninguna corporalidad normal, uh-huh, ¿no? Pero desde ahí también es esta condición, ¿no? Y lo que implica también pensar el situar el conocimiento en el cuerpo es porque estamos atravesadas y atravesados por un montón de discursos que justo muchos vienen incluso desde los estigmas o desde lo cotidiano que se ha normalizado, y que muchas veces hay ciertos insultos, por ejemplo, ¿no? Que tienen esta connotación de, pues sí, de agredir o de estigmatizar lo que implica una corporalidad gorda, y también justo afecta, ¿no? No nada más es esta cuestión de un body positive o cosas así, o sea, me parece que pensar y situar una epistemología, un conocimiento desde el cuerpo, abre un montón de posibilidades, sobre todo no nada más en la cuestión académica, sino también dentro de los activismos, desde esta cuestión relacional, uh-huh, ¿no? Y también tratando de cambiar estos parámetros, sobre todo como sociales, culturales, médicos, que hay al respecto. Sí, y por ejemplo, en este caso de las corporalidades gordas, ¿qué tipo de saberes quedan fuera cuando privilegiamos únicamente el conocimiento biomédico? Es que es un montón, ¿no? Porque si incluso nos vamos a esta cuestión de qué implicaría para el aspecto o las biopolíticas y conocimientos biomédicos respecto del cuerpo, es sumamente sesgado, ¿no? Entonces, ¿qué se posibilita o qué podríamos ampliar? Justo también haber una diversidad corporal normalizada. Ahí sí se busca esta normalización de la diversidad de los cuerpos. ¿Por qué? Porque también necesitamos experiencias médicas individuales y no estigmatizadas o no generalizadas, ¿no? Uh-huh. Es como si a todos nos quieren poner la cinta métrica, pero la cinta métrica mide 2 centímetros, o sea, es imposible que quepamos todos. Y en ese sentido, me parece que al pensar fuera de la cinta, por este ejemplo que siempre se tiene sobre el índice de masa corporal, uh-huh, o cosas de terror de este tipo de discursos biomédicos, pues implica también ampliar el panorama sobre lo que conocemos de la medicina, sobre lo que conocemos también, o sea, lo que conocemos de el andar cotidiano de las corporalidades, ¿no? O sea, me parece que se pueden en realidad aperturar formas, representaciones, quitarnos prejuicios, ¿no? Uh-huh. Creo que vale la pena como ampliar el espectro de cuando hablamos de una corporalidad y situar la corporalidad, ¿no? Porque también tiene que ver con una condición geopolítica, o sea, es muy, muy diferente. O sea, hay una cuestión de la interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo ser gorda latina que gorda blanca, ¿no? O sea, y entonces ahí le podemos meter también género, le podemos meter, o sea, uh-huh, un montón de cosas que otra vez van situando, se van encarnando las problemáticas, ¿no? Sí, entonces creo que todo esto que mencionas es muy importante justo para pensar que estas epistemologías cuestionan la idea de que el conocimiento es neutral, es universal, sobre todo cuando hablamos de una cuestión biomédica, ¿no? Y que
el índice de masa corporal es algo totalmente objetivo, sin afán de discriminar a nadie, Sesgado, ¿no? aparte, ¿no? Sí, y bueno, en cambio más bien lo situamos en cuerpos concretos que están atravesados por el género, por la clase, por la raza y también por el tamaño corporal, ¿no? Sí, o sea, muchas veces cuando hablamos de interseccionalidad, me parece, se piensa siempre, ¿no? O sea, género, perdón, raza. Pero si le metemos también el factor de la corporalidad, creo que nos abona muchísimo también a las discusiones, ¿no? No es lo mismo justo a una corporalidad trans, una corporalidad, o sea, y no en el sentido de que no entren estos discursos de género, ¿no? Pero ¿qué pasa con la carne y con esta materialidad que parece que otra vez en los discursos es borrada? Cuando somos esa materialidad, ¿no? Entonces sí, yo sí también creo que el tamaño corporal o la materialidad, la carne como tal, tiene un factor importante. Pensamos con el cuerpo y parece que se nos olvida eso. Claro, y es curioso, ¿no? Este tipo de corporalidades que en realidad ocupan un espacio, ¿no? Que sean invisibilizadas es totalmente Irónico, feo. irónico, paradójico, no sé. Pero justo entrando a esta cuestión de la patologización de las corporalidades gordas, ¿cómo se ha introducido históricamente la gordura como una patología? Empezó, o sea, si buscamos incluso los parámetros de la ONU, cuando empiezan esta cuestión de la pandemia de la obesidad, que es una cuestión que de verdad a mí me da un montón de risa, porque, o sea, uno no, o sea, pensar otra vez que la gordura es enfermedad, desde ahí empezamos con una patologización del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué cuerpo está enfermo, qué cuerpo está sano? Y al parecer por una condición estética se piensa que el cuerpo gordo es enfermo, ¿no? O sea, o por un criterio moral, como queramos verlo por parte del discurso biomédico. Entonces, con estos discursos que empiezan 90s del siglo pasado, ¿no? Ya venimos cargando 30 años aprox esta idea de que hay una pandemia de la obesidad, empiezan también a generarse estos discursos, empiezan a generarse también como propaganda, sobre todo en quiénes son las modelos que presentan las marcas, ¿no? Y están justo, como mencionabas en la noticia, ¿no? Hay este auge otra vez de la delgadez extrema, que es lo más insano del mundo todavía, si lo queremos pensar en ese sentido, es todavía muchísimo más insano, ¿no? Y pensar también esta cuestión de que se clasifica bulimia, anorexia y gordura como enfermedad. Y a mí me da muchísima risa, ¿no? Porque, o sea, ser gordo no es ser enfermo. Claro. O sea, hay una patologización otra vez por esta condición. Y no vemos el factor también que hay detrás, ¿no? O sea, a mí me parece que hay un posicionamiento no nada más biomédico, también hay un posicionamiento político y neoliberal en el sentido en que se vende, claro, ¿no? O sea, qué tipo de alimentos consumimos. Y por lo general, no la gente buscamos tal vez las opciones más sanas, pero también es lo que nos alcanza, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un factor también importante de pensar que todas las personas gordas comemos chatarra y no es cierto, ¿no? Uh-huh. O sea, todas las personas gordas tenemos hábitos como de pereza y no es cierto. O sea, entonces creo que hay también esta segregación o este sentido de pensar una corporalidad gorda como como falta de voluntad, ¿no? Le falta voluntad. Y si lo ves con una ensalada es wow, o sea, o sea, vas por buen camino. Ajá, lo estás logrando. Porque viene en este sentido sobre todo mundo puede hablar sobre una corporalidad gorda sin vivirla, ¿no? Entonces todo el mundo te va a decir todos los consejos biomédicos de closet salen con una corporalidad gorda. Necesitas hacer más ejercicio, necesitas ponerte a dieta, necesitas esto. Cuando no estamos viendo que incluso dentro del sistema de salud hay una gran borradura de cómo se atiende a una persona gorda, ¿no? O sea, lo primero que vas al médico y te dicen es baja de peso. Y es como, ok, y si me duele el pie, uh-huh, o si me duele otra cosa que no tenga que ver con el peso, o sea, ya nada más me falta que me digan, no sé, cuando voy al examen de la vista, no baja de peso. Uh-huh. O sea, y es como súper absurdo
porque hay muchas condiciones que ni siquiera tienen que ver con una condición del peso, de la masa, y no son tratadas. Ahorita que decías lo de cómo es que una corporalidad tan grande es tan invisibilizada, es cómo logramos más bien como sociedad invisibilizar tanto, cuando la mayoría de los mexicanos somos gordos. Ujú. Entonces, ¿cuál es el estigma que se tiene hacia la corporalidad, no? O sea, o cuál es la idea que se tiene de la corporalidad. Pero creo que ya me fui por otro lado. No, está súper bien. De hecho, en este sentido, creo que también el rol que juega la medicina en la producción de esta mirada es bien importante, ¿no? No sé si te gustaría como profundizar un poquito en esta idea, eh, sobre todo por, no sé, con esta noticia que iniciábamos, Ujú. ¿no? Que de repente es como, bueno, el boom de estos medicamentos, que, bueno, llegan a ser muy efectivos, pero no en todas las corporalidades, ¿no? Y no, eso no te lo dicen, ¿no? Para bajar de peso, que Ni las genera secuelas. una gama enorme de efectos secundarios, y algunos muy graves de salud, que muchas veces estos medicamentos ni siquiera están regulados eh, por una atención médica integral, es decir, psicología, nutrición, alguien que te ponga una buena rutina de ejercicio, eh, alguien que esté pidiéndote análisis Sí. constantemente para revisar que todo vaya bien, ¿no? Entonces, esto, o sea, a través de la medicina, ¿no? Se vuelve bien común que ahora un montón de médicos por cualquier cosa te recetan el famoso Ozempic o Mounjaro, ¿no? ¿Y qué rol tiene la medicina en esto? Es que te digo, a mí me parece que el discurso biomédico ya, a pesar, o sea, más bien, el discurso biomédico está pegado al farmacológico, ¿no? Ujú. Tal cual. Entonces parece que queremos omitir ese pequeño gran detalle, ¿no? O sea, si buscamos omisión, creo que está ese, ¿no? Y detrás justo los grandes laboratorios, pues responden a intereses capitalistas, ¿no? Entonces, me parece que en realidad ya o sea, pareciera que el discurso biomédico es un discurso en realidad capitalista. Claro. O sea, no están buscando el bienestar generalizado de la sociedad, ¿no? En la cuestión de, ok, te voy a lograr un beneficio, porque es estético, ni siquiera es de salud, ¿no? Un beneficio, bueno, se busca un beneficio de salud, pero es estético, más bien dicho. Ujú. Pero ¿qué implica también lograr o alcanzar este tipo de objetivos? Y es, otra vez, los medios de comunicación tienen un montón de cosas que ver, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se sigue? ¿Qué se pone en tendencia? ¿Por qué se pone de tendencia? O sea, y es muy raro encontrar personas que estén representadas con una corporalidad gorda, ¿no? O sea, podemos ver el proceso de cómo pierde el peso Ujú. y decir, ah, mira, qué bien lo logra, ¿no? Uy, no. Y podemos estar viéndolo como si fuera el reality favorito. Pero por otro lado, es qué tanto consumimos en ese sentido de lo cotidiano diferentes representaciones. Y al no consumir diferentes representaciones, otra vez parece que se refuerza este discurso biomédico, ¿no? Ujú. O sea, parece que solo el estándar hegemónico de un cuerpo es el válido. Y entonces todas las otras corporalidades quedan fuera, y al quedar fuera, pues también es esta falta de representación. Entonces, si hay una falta de representación, ¿qué es lo que te voy a vender? Entonces parece como este ciclo y entramos en este bucle de salud igual a belleza, que es Ujú. horrendo, ¿no? Belleza igual a bienestar, ¿no? Y ahí pensar bienestar como el emocional, el económico, o sea, como todas estas características, pero, o sea, como va todo junto, a mi parecer, surgen un montón de problemas, porque otra vez estamos viendo un cuerpo idealizado Ujú. que no es nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué tanto nos desvivimos por alcanzarlo? Y qué tanto está avalado justo por este discurso médico. Bueno, y en este sentido, ¿dónde se cruza todo esto que mencionas con la bioética? Sí, la bioética me parece que entra en esta cuestión con una regulación que se tiene de manera estandarizada por parte del discurso médico en general, ¿no? O sea, hay políticas públicas para la estandarización de los cuerpos,
Y entonces, al pensar la obesidad, que no debería ser llamada como obesidad, al pensar la corporalidad gorda como una corporalidad enferma, entonces entra otra vez esta cuestión con la con el discurso biomédico, pero también con este discurso biopolítico, ¿no? Entra a este sistema de salud donde la institución implica también esta busca de la regularización del cuerpo, ¿no? El patologizarlo a más no poder, el pensar que esta corporalidad necesita ser tratada en lugar de decir necesita ser presentada, ¿no? Como lo que es. O sea, una corporalidad gorda, otra vez repito, no es una corporalidad necesariamente enferma. Uno puede tener padecimientos con un cuerpo hegemónico y no se niegan, ¿no? O nadie le dice te ves enferma o no por la corporalidad per se. Y a una persona gorda sí nos dicen que estamos enfermas, ¿no? O sea, y otra vez es en este imaginario colectivo qué entendemos por enfermedad y qué entendemos por salud. Y creo que desde ahí viene este discurso médico que está muy mal difundido en muchos sentidos, el biomédico, el biopolítico, porque entonces no hay como tal un sustento, ¿no? Que esté fuera del margen de lo cuantitativo. Entonces, si pensamos una biopolítica, una biomedicina pensado desde lo cualitativo y no desde lo cuantitativo, también creo que nuestro acercamiento hacia estas epistemologías diferentes corporales valdría muchísimo. O sea, pensar una medicina con una apertura, ¿no? Y pensar también una medicina, y ahí estoy generalizando la medicina, ¿no? Pero una medicina que tenga que pensarse incluso situada, cambia muchísimo la perspectiva. Porque entonces nos hace ver las condiciones políticas, sociales, económicas en las que estamos situados, pero en este país o en este mundo que vivimos, creo, ya ni siquiera es en este país, en este mundo que vivimos parece que los intereses son más capitalistas que otra cosa, entonces pensar otro tipo de medicina se vuelve utópico o distópico, porque el mismo discurso médico es el que presenta estas distopías corporales, ¿no? Y creo que ahí hay una representación bien interesante también en el cine. O sea, todo este cine corporal que se presenta, o sea, es un reflejo también y es una crítica, me parece, a estos discursos médicos, ¿no? Claro. Sí, me acuerdo mucho de esta película reciente que es súper impactante de horror corporal, la de la hermanastra fea, ¿no? Que es bien interesante justo por esto, ¿no? O sea, las medidas extremas a las que nos sometemos y nos someten, ¿no? Para poder ser aceptadas, ¿no? Amadas, etcétera. Entonces, es bastante fuerte. Y justo, ¿no? Sabemos que la patologización no ocurre en abstracto. Tiene efectos muy concretos. Entonces, ¿tú qué formas de discriminación crees que viven las personas con corporalidades gordas en espacios como la salud, la educación, el trabajo? Todas, ¿no? En salud es, yo creo que la discriminación más obvia y la más densa que puede existir. Hay una negligencia en los tratamientos, ¿no? Hacia una corporalidad gorda. Hay una hostilidad, ¿no? Porque al momento en que llegas ante el cuerpo médico o el equipo médico, lo primero que te dicen es baja de peso y es saber, o esta idea otra vez de pensar la gordura como insulto y hasta el trato que se lleva hacia una corporalidad gorda, ¿no? Entonces a mí me parece que hay una negligencia y una hostilidad impresionante por parte del sector salud. ¿Por qué? Porque se niegan a hacer pruebas, ¿no? Entonces también ahí hay esta patologización o esta falta en realidad de cuidado médico ante algo que debe ser atendido, ¿no? Ahora, en la cuestión de la educación, sí creo que también hay una condición interesante, ¿no? Hay, al menos en otras áreas, no necesariamente en humanidades, ¿no?
pero me parece que sí hay esta competencia respecto de cómo se educan los cuerpos. Y lo pensamos desde las primarias, o sea, educación básica, y hay una normalización a ciertos cuerpos. Entonces, otra vez pensamos que la infancia, que yo creo que es también uno de los problemas más serios, ¿no? Las infancias gordas, al principio dan ternura y después, en un momento muy crítico, pasan por infancias que están sometidas a dieta. Uh-huh. O sea, la cuestión de salud que implica poner a una infancia de 7, 8 años a dieta, uh-huh. O sea, no me pueden decir que no es violento por donde lo veamos, ¿no? No. O sea, y eso no nada más es, eso es en la casa. Lo peor es que la primera institución hostil va a ser el hogar. O sea, perdón, ¿no? O sea, pero sí. Como institución es la primera que va a tener el juicio es el cuerpo. Y entonces de ahí se va, parece que expandiendo esta hostilidad y esta violencia, y alcanza, te digo, a mí me parece que todos los sentidos en los que podemos pensarlo, ¿no? Hay una discriminación sistémica a las corporalidades diferentes, y a la corporalidad gorda de verdad nos va bien feíto, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces tenemos que presentarnos todo el tiempo como de, es que sí puedo, es que yo sí puedo, es que yo sí puedo, es que yo sí puedo, y entonces te decía que tenía que ver con esta posibilidad de pensar situado, porque una mujer gorda es muy diferente a cómo es tratada como un hombre gordo. Claro. Entonces desde ahí ya son otras condiciones, ¿no? Como mujer gorda, en la academia o en la investigación, tengo que hacer como estar constantemente mostrando que sé, ¿no? Pareciera que tengo que estar avalándome constantemente. Entonces sí es como sumamente violento. Y en el trabajo ni se diga, ¿no? O sea, bueno, yo trabajo en la docencia, pero también en otros sectores hay menos probabilidad de que sean contratadas las personas gordas. Claro. ¿No? O sea, estéticamente en ciertos servicios se pide incluso, ¿no? Buena presentación. ¿Qué implica una buena presentación? Es un cuerpo hegemónico de alguna manera. Sí. Entonces, también hay una segregación corporal desde este sentido. Sí, creo que esto es muy fuerte porque además de todo lo violento que llega a ser, ¿no? Impacta mucho en la salud física y emocional, y justo nos lleva a pensar que muchas veces el problema en realidad no es el cuerpo, sino este entorno en el que vive esa corporalidad que lo rechaza y lo castiga, ¿no? Sí, la sociedad somos parte de la sociedad, sí, pero como sociedad somos horrendos, ¿no? Sí. Ya en esta cuestión colectiva. Sí, lo somos. Me parece, sí, y justo por eso existen ese tipo de espacios, ¿no? Para tener un posicionamiento crítico. Pero justo, si lo pensamos en colectivo, otra vez parece que no tenemos una agencia sobre los cuerpos, sobre mi cuerpo, ¿no? Y tengo en este afán de borramiento que implica lo social, tengo todas las posibilidades de discriminar, de violentar, de patologizar, así con el dedo, ¿no? Es que la sociedad considera, híjole, es que no es la sociedad, es que soy yo con los prejuicios que tengo, ¿no? Sí. Perdón, te interrumpí. No, sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que todos tenemos una gordofobia interiorizada muy, muy fuerte, ¿no? Y de repente sí es importante dar cuenta de que somos gordofóbicos en una medida muy profunda, pero justo porque hay todo un entramado biomédico social, ¿no? Que sostiene esto desde que estamos en el vientre materno, ¿no? Entonces, pues sí, es muy complicado de repente dar cuenta de esto y deshacernos como poco a poco de esto, porque además está en el lenguaje más cotidiano, ¿no? Así como todas las distintas capas de discriminación, ¿no? Operan en insultos de lo más cotidiano, bueno, la gordofobia también está ahí. En el sentido biopolítico, ¿crees que podríamos pensar estas dinámicas desde esa perspectiva biopolítica? Sí, yo creo que hay posibilidades, ¿no? O sea, siempre hay. Y sobre todo
si damos cuenta de lo que implica la vigilancia y la corrección de los cuerpos, ¿no? En este sentido biopolítico, porque parece que siempre es, la corporalidad gorda siempre está ahí vigilada, es sumamente observada, es sumamente algo, el blanco perfecto para corrección, tal vez desde el prejuicio, tal vez desde lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero entonces ahí hay una objetivación, ¿no? O esta cosificación de lo que implica el cuerpo desde este discurso biopolítico. Entonces, otra vez, si apuntáramos tal vez hacia las agencias de los cuerpos, de las corporalidades, desde una condición biopolítica, otra vez se abren un montón de aristas, ¿no? Uh-huh. Y se abren un montón de posibilidades, pero también tenemos que dar cuenta otra vez de todo este entramado sistémico que tú mencionas, ¿no? O sea, hay esta segregación social, segregación política, segregación incluso cultural, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí me parece bien interesante porque todo el mundo piensa que Botero es pintagordos, ¿no? Y dice, no, yo sí veo los cuerpos. O sea, él nunca pensó en corporalidades gordas. Y todo el mundo pensamos que entonces así son los cuerpos gordos de Botero. Y me daba mucho risa cuando estaba leyendo eso, ¿no? Porque decía, no, yo así veo los cuerpos. O sea, porque ocupan espacio, ¿no? O sea, y pareciera que incluso en las representaciones culturales, un cuerpo gordo no es válido o no es como presentado de alguna manera. Y tiene que ver también otra vez en estos posicionamientos, me parece, Foucaultianos, que luego parece que hacemos un rezo a Foucault, ¿no? Con todas las veces que lo citamos. Pero es interesante porque sigue siendo súper contemporánea sus perspectivas, ¿no? O sea, claro. ¿Qué está normando un cuerpo? ¿Quiénes están determinando cómo se debe de ver un cuerpo? ¿Qué debe ser un cuerpo? ¿Para qué? O sea, y entonces desde ahí hay otra vez estos entramados impresionantes que tienen esta condición biopolítica, uh-huh. ¿no? Que tienen estas posibilidades de regulación, sobre todo de la población. O sea, ¿por qué pensamos que es tan necesario regular otra vez de manera cuantitativa y no cualitativa? O sea, ¿a qué responde, no? Que tengamos, porque incluso es como si pensáramos la edad. Sí. Que es otro gran tema. ¿No? O sea, la vejez es negada, ¿no? Sí. Y una vejez gorda, imagínate también. Claro. Porque incluso si llega. Sí, no, y además, o sea, una vejez gorda y luego una vejez gorda racializada uh-huh. y queer, ¿no? Y uh-huh. bueno, así nos podríamos ir. Entonces sí parece que claro. En esta anormalidad, ¿no? O esta normalidad que se busca de manera social, los anormales, ¿no? Pues tenemos todas las desventajas del mundo, ¿no? Pero también creo que tenemos todas las posibilidades de apropiarnos y de hacer otras cosas y no en el sentido como del body positive. O sea, me parece que también el body positive responde a condiciones biopolíticas bien complejas, ¿no? Uh-huh. O sea, porque esta representación que se hace en medios de ciertas corporalidades gordas no todas las gordas son gordas, ¿no? O sea, pareciera. O no todas, o sea, ¿qué están pensando por gordas? Uh-huh. Entonces, está interesante cómo hay esta apropiación por parte del mercado hacia las corporalidades uh-huh. y así como de que digas qué incluyentes son, pues no. Sí, no. Y de hecho creo que esto nos lleva a una idea bien interesante, ¿no? Como el cuerpo en realidad deja de ser sujeto de experiencia para convertirse en un objeto de varias cosas, ¿no? De intervención, de corrección, de medición, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué alternativas éticas y epistemológicas crees que podemos construir frente a estas formas de patologización? O sea, ya vimos todo lo malo que es, ¿no? Ahora, ante esto, ¿qué podemos hacer? Híjole, yo, al momento en que yo entré a pensarme, incluso como esta corporalidad gorda que soy, lo hice por activismos gordos, ¿no? O sea, yo empecé leyendo primero activismos gordos y te juro que me cambió así,
el panorama impresionante, porque desde el revertir la palabra gorda, ¿no? O sea, desde ese pequeño gran paso, porque nos cuesta mucho, la verdad, como dices, hay una gordofobia que tenemos y que trabajamos yo creo que diario, pero este acto político de revertir la palabra gorda y que veamos que no es un insulto, ¿no? O sea, desde esa pequeña ya estamos ahí moviendo, estamos agenciando de alguna manera lo que somos. Hay otra cosa que me gusta mucho, que estoy indagando, que es la alegría gorda, el fat joy, ¿no? Que es otra vez, es por qué la gordura tiene que ser miserable, ¿no? ¿Por qué no podemos presentar a las gordas felices o a los gordos felices, ¿no? O sea, y buscar justo representaciones donde hay una corporalidad llena de deseo, llena de alegría, llena de... Y mira que es raro que lo diga yo, ¿no? Pero llena o sea, de vitalidad en muchos sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque también es pensar este concepto de ternura radical, pero es ahora pensar el amor propio radical, ¿no? O sea, ok, me amo pese a que sé que la sociedad no me ama. O sea, me trabajo, me construyo, me veo, pese a que la sociedad quiere borrarme. Entonces ahí está lo radical y lo político y lo fuerte de pensarnos desde estos agenciamientos corporales, ¿no? O sea, entonces, si pensamos alternativas por construir, yo creo que es desde estos activismos, desde esta discusión, desde esta apertura a tocar el tema sin tabú, sin tabú sobre todo, ¿no? Podemos también buscar reformas políticas, estructurales, sociales, ¿no? O sea, quitarnos o pensar desde dónde estoy construyendo qué cuerpos valen y por qué valen. ¿Cómo construyo mis lazos afectivos? Claro. ¿No? O sea, está bien potente, ¿no? Entonces, desde ahí hay esta condición. Y la otra, te digo, es el activismo gordo, ¿no? Pensar también las posibilidades de cómo buscamos un mejor sistema de salud. No nada más para las corporalidades gordas, ¿no? O sea, en general, si quitamos ese índice de masa corporal, mucha gente se quita, yo creo que la gordofobia. Sí. O sea, yo creo que hay mucha banda que se quita este constructo que tiene de gordofobia si le quitas lo que implica que tiene que ser un cuerpo, ¿no? Claro. Sí, y además esta compulsión por estarnos midiendo todo el tiempo, ¿no? O sea, que ya tienes así tu báscula en la casa ligada a tu aplicación para ir midiendo si baja tu índice de masa corporal, si sube. Y el reloj, ¿no? De cuántas calorías llevas. Claro, o sea. Sí, no, que es terrible, o sea, pero que realmente se pinta como una excelente herramienta para ir gestionando tu salud, ¿no? Y ahí está la vigilancia, ¿no? Sí, ahí está, claro, la vigilancia y la autocorrección. Sí, la autovigilancia y la autocorrección. De, no me puedo dar un pan. Y es, ¿por qué no te puedes dar un pan? O sea, esta idea de somos lo que comemos, sí, claro. Pero pues también un gusto de vez en cuando está chido, ¿no? O sea, ¿por qué me tengo que flagelar? Sí. O sea, si se me antoja eso, pues dátelo, ¿no? O sea, si está en tus posibilidades, dátelo. Claro. O sea, no todo el mundo quiere comer manzanas y ensaladas todos los días. Y tampoco sería sano comer manzanas y ensaladas exclusivamente, pero es que creo que es la idea que se le piensa a la corporalidad gorda, ¿no? O sea, cómete una manzana. Ok. Así está. Claro. Sí, y bueno, ya para cerrar, ¿cómo imaginarías una bioética que no parta del rechazo al cuerpo? Pues pensar tal vez una ética, una bioética que reconozca que hay muchos cuerpos, ¿no? Desde ahí. O sea, que todos los cuerpos son dignos y que todos los cuerpos son válidos y que todos, no me gusta la palabra de validez, ¿no? Pero que no hay justo una situación de este cuerpo sí, este cuerpo no. O sea, independientemente del tamaño, ¿no? O las capacidades. Sí. Las corporalidades existen y las corporalidades están. Entonces pensar una bioética sin rechazo al cuerpo es una bioética que considere que hay muchos cuerpos, claro, ¿no? Y que hay muchas corporalidades. Sí. Pues muchas gracias, Elena, por esta conversación tan necesaria y que de repente se ve tan
tan corta, hay mucho todavía que decir del tema, pero bueno, hoy nos quedamos con una idea fundamental, y es que el cuerpo no es nada más un objeto de intervención médica, sino también un lugar de conocimiento, de experiencia y por supuesto de resistencia. Sí. Pues muchas gracias por compartirnos tu tiempo, tu palabra y tu mirada crítica. Esperamos volvernos a encontrar pronto. Este tema y otros temas muy interesantes que también trabajas, ¿no? Con respecto a esto, creo que dan para mucho, entonces ojalá regreses pronto con nosotros. Y bueno, gracias igual a nuestros escuchas por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a seguir atentos a los próximos episodios de Bioethics News dentro de Ética sin Permiso. Recuerden que hasta que lo político se vuelva bioético. Abrazos de resistencia. Gracias. Llegamos al final de esta sesión, pero no al final de la pregunta. Agradecemos a la cabina del EMI, Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural, por albergar estas reflexiones. Este proyecto nace y se enreda desde la especialidad en Ética de las Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la UAC. Seguiremos poniendo el cuerpo y la palabra para que lo político no pueda escapar de lo bioético. Cuiden todo. Nos vemos en la próxima con más preguntas y menos permiso. Abrazos de resistencia.